Muy buenas, compañeros. Bueno, aquí estamos un día más. Hace una semanita o así que no subo vídeo. Como sabéis, pues con el tema de la muda y todo, yo he venido subiendo menos vídeos, pero bueno, ya que empieza la cría, poquito a poco iré progresivamente subiendo más vídeos, o sea, todo lo que el tiempo me permita, pero intentaremos hacer vídeos más continuos, ¿vale? Y bueno, lo que iba a hacer ahora, que bueno, le he puesto aquí un casillerito de semillas a cada uno. Ahí está, ya sabes, a mí me gusta ponerle de vez en cuando, porque no pierdan la costumbre, porque nunca se sabe cuándo puede ser de un pájaro, y a mí me gusta que la persona que se lo lleve, pues se lo lleve acostumbrado a semillas. Ya veis, se la acabo de poner. Esta es la mixtura que yo le estoy poniendo ahora mismo. Yo digo que es bastante buena, pero como os digo siempre, mis pájaros están a pienso. Yo no voy a cambiar este año, los voy a mantener a pienso, pero bueno, siempre un poquito, pues no está de más, ¿vale? Es como el que le pone fruta una o dos veces a la semana. Pues yo una vez cada 2 semanas aproximadamente le pongo, ahora tengo también que cambiarle las bizcocheritas, que le voy a poner su semilla hidratada y demás. Y bueno, os la enseño, ¿vale? Que esta semilla nos la ha mandado Dival, ¿vale? Nos la han mandado los compañeros de Dival. Ahí veis cómo es la semilla. La verdad que está bastante bien para el precio que tiene. Pero bueno, como os digo, mi alimento seguirá siendo el pienso, ¿vale? Ya me gusta enseñar también la semilla porque sé que hay muchos compañeros que están criando con semillas y muchas veces también me preguntan qué semilla recomendaría y tal. Esto es una semilla que yo recomendaría, ¿vale? Y bueno, seguimos explicando lo que os iba a contar, que bueno, supongo que ya lo estáis viendo. Voy a enseñaros cómo voy a colocar las jaulas, ¿vale? Estaréis viendo el sistema este. Tengo más cuergarrollo, ¿vale? Tengo que poner el resto de bandejas. Y bueno, os cuento un poquito porque esto lo he comprado bastante barato. No estaba nuevo, era de segunda mano. De hecho, una de las pincitas venía incluso desoldada, pero el avío lo da perfectamente. Esto está costando, cada cuergarrollo de estos está costando sobre 4,50 aproximadamente. O sea, compré también algunas bandejas de estas de segunda mano. Me costó, creo que recordar que eran 4 bandejas y 4 sistemas de estos de rollo, que los voy a alejar para que lo veáis. 4 sistemas de estos de rollo me costaron 15 euros de segunda mano. Por eso os digo muchas veces que busquéis de segunda mano, que al final quien busca encuentra. Y esto nuevo lo miré, me hubiera costado sin envío ni nada 32 euros en la web, y lo compré por 15 euros. O sea, si encima le tienes que añadir el envío y todo, pues ya se va un poquito más. Pero ya os digo, 32 euros y lo compré por 15. Y mira, fijaros, ahí veis el sistema de colgar que he hecho, ¿vale? Cómo están colgadas las jaulas, están separadas de la pared. ¿Veis cómo meto la mano por detrás de las jaulas? Se cuelgan y se descuelgan muy bien, muy cómodo. Yo lo he medido así a esta altura. A mí me gusta cómo está. Podéis poner más altura, menos altura, como queráis, ¿vale? Este sistema son barras, se llaman cremalleras de 2 metros, que aquí las veis. Yo la tengo aquí, que la iba a colocar ahora aquí. Bueno, la voy a colocar para que la veáis aquí. Ya cuelgo yo aquella tranquilamente. Con un nivel es muy fácil. Si tenéis un nivel láser, pues mucho mejor. Yo me marqué donde quería colocar estas arcallatas, que llevan una tuerca por detrás. Eran un poquito más largas. Pero bueno, yo las corté con la radial, ¿vale? Igual ahí. Y ahí está, ¿vale? A la medida que a mí me interesó. Tiene entre la tercera y la segunda hay un poco más de altura, porque esta me gustaba que no quedara tan baja, que quedara una más o menos a la altura de la cara, por así decirlo, de la barbilla, otra a la altura de la cara y otra a la altura de la rodilla, para que nos hagamos una idea. Se puede meter juntando un poquito más las jaulas, incluso subiendo un poquito más para arriba se podría meter una cuarta jaula. No es mi idea, ¿vale? Mi idea es mantener a 3 alturas, para no tener que andar cogiendo escaleras ni silla ni nada. Esta la veis muy alta,
Esa tiene que ir a la misma altura que aquella, y ahora lo va a ir viendo. Y ahí, ¿vale? Ahí va a ir la tercera. Esto lo vamos a mantener de jaula de 60 este año, ¿vale? Y el año que viene pues ya veremos si lo ponemos, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar cómo voy a montarlo. Voy a montar un par de ellas. Yo no lo voy a medir al milímetro porque, entre otras cosas, me caería justo en el enchufe que veis ahí abajo, ¿vale? Me caería justo en el enchufe. Entonces tengo que desplazarlo un poquito más al lado. O sea que tampoco me voy a calentar mucho la cabeza en el tema de que quede muy asimétrico todo. A mí, con que me quede perfecto y me enganche la jaula, a mí me vale, ¿vale? Hombre, y que quede más o menos a la misma altura, que quedarán todas a la misma altura, pero que quede recto, ¿vale? Recto, pero no me importa que en uno haya una separación de 75 centímetros y en el otro tenga una separación de 80, eso me importa menos, ¿vale? Lo que quiero es funcionalidad. Voy a enseñaros cómo lo estoy haciendo, que yo lo que hago, para mucha más comodidad, en vez de andar marcando, como ahora mismo estoy yo aquí solo, cuando viene mi novia y me ayuda, pues mucho más fácil, pero como estoy yo solo, taladro arriba, atornillo ligeramente arriba y ya después mido y marco. Para atornillar, ¿vale? Este sistema de cremallera trae una especie que se llaman cartelas, que son como una especie de chapas que se enganchan aquí y se cuelgan, ¿vale? Nos valdría para hacerlo un sistema parecido al sistema que tiene de colgar las aulas terenciales con las cartelas estas. Podríamos, es complicado de explicarlo si no lo habéis visto, pero podríamos coger las aulas, las cartelas son como unas balditas finas que sobresalen así, ¿vale? Entonces podríamos coger y colgar las aulas directamente, porque las hay de diferentes medidas, 30, 40, 50 centímetros. Ponerla a la medida de aquí, ¿vale? Y que entraran las cartelas por aquí. Y quedaría las aulas enganchadas. Es complicado de ver si no sabéis lo que estoy hablando, pero bueno. Os pondré una fotito por aquí abajo de las cartelas esas para que más o menos hagáis una idea. La cartela quedaría aquí, así, vamos a decirlo así. Y tiene un pinchito aquí y las aulas entrarían, las cartelas son finitas, las aulas entrarían y quedaría colgada y no se caería por el pinchito. Pero son más caras, ¿vale? A mí comprar las arcallatas estas que os he enseñado, en la que yo cuelgo las aulas, me ha costado menos de 5 euros, todas. Y ya digo, y las tuercas igual, 70 céntimos poner las arcallatas y la tuerca
y de lujo, ¿vale? Queda perfectamente colgado. Con las cartelas también podríamos hacer un sistema de bandeja. Incluso en la de abajo nos vendría muy bien para apoyar la bandeja, ya que estas las podemos apoyar sobre la jaula de arriba y la de abajo colocaríamos la cartela ahí y nos haría, por así decirlo, de balda para apoyar la bandeja. Es una idea de hacerlo en el futuro. Yo creo que este año voy a mantener la de abajo en sistema bandeja normal y las demás en sistema bandeja de rollo para apoyar la bandeja aquí arriba. O sea, yo apoyo la bandeja ahí arriba, no tengo que gastarme más dinero. Esto pondré también el precio por aquí abajo en la descripción. Creo que fueron sobre 30 euros. Lo compré en el Brico de Po y en el Leroy Merlin valía más cara, la verdad. Esto me costó las 8 cartelas, que me sobran 2, que ya las pondré más adelante en otro sitio. Las 8 cartelas creo que fueron 27, 28 euros, creo que fueron aproximadamente. Y en el Leroy Merlin salía el mismo juego sobre 42 euros. O sea que la diferencia es bastante, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una idea de lo que está costando. Bueno, lo coloco ahí. Como ya lo tengo medido y está perfectamente nivelado, ¿vale? Está un poquito más a milímetro como un nivel láser, por lo menos no queda, pero ya digo. Que la burbuja está en el centro, lo medimos en varias zonas, me gusta medirlo en varios sitios. Ahí veis cómo queda, ¿vale? En un momentito, hombre, esto lo estoy poniendo ahora mismo a cámara rápida, veréis saltos de imagen, pero bueno, yo estoy aquí tranquilamente haciéndolo. Yo os digo, sin gastar mucho, ya tengo un sistema para colgar las jaulas en la pared e incluso para ponerla en sistema de rollo, ¿vale? Súper fácil. Sobre todo, para, como os he dicho antes, para la jaula de abajo, que es siempre lo más engorroso. Las jaulas de arriba les pone... Ya están cantando como locos.
Las jaulas de arriba le pones el papel sobre la jaula de abajo, pero en la última jaula siempre necesita un soporte, porque no vas a tener papel tirado por el suelo, que eso es un asco. Aspiro esto y os enseño cómo queda colgado, ¿vale? Y ya pasamos a colgar a la de la izquierda. Y nada, ya lo habéis visto, voy a poner ahora cámara rápida cómo cuelgo esta de aquí, ¿vale? Para que lo veáis todo de seguido. Voy a quitar las arcallatas que tenía en la pared, que si habéis visto, esta de ahí arriba la he quitado con las manos. Básicamente se ha venido sola la arcallata, o sea que estaba un poco regular. Y fijaros también que me permite tener, aunque al final lo quitaré o le pondré una alargadera o algo por debajo, pero me permite tener ahora mismo, por ejemplo, la aspiradora enchufada, teniendo la jaula apoyada en la pared, ¿vale? Y bueno, os hago una cámara rápida, quito las arcallatas y cuelgo todo rapidito. Como las jaulitas estas de aquí, de esta tanda, no las voy a poner hasta que críe, hasta que vaya a empezar a criar, para que no se me vayan a manchar, porque limpié toda esta jaula de 60 y se me están... cogen polvo, es normal, de aquí del aviario, el polvillo típico que sueltan las aves, pues para que no se me ensucie no las voy a poner todavía, entonces voy a volver a pasar aquellas allí. Pues nada, compañeros, para que no se me alargara mucho el vídeo, he cortado, he colocado las jaulas, como os digo, ahí irá otra tanda de 3, ahí lo veis todo, ¿vale? Y bueno, ya parece otra cosita, podemos desplazarla un poquito a la izquierda, a la derecha. Como tenemos margen por ambos lados, pues podemos, si queremos juntarla y hacerla comunicable, la juntamos. Que no, que por ejemplo queremos meter por aquí la pinza, tener acceso, yo qué sé, siempre para colocarle, como os digo, la pinza de la fruta o algo, que no quede muy junto, pues como veis la pinza de la fruta sobresale por aquí estos pinchitos. Para no tener tanta cosa colocada por delante, pues me doy este margen por los lados, pero que a unas malas siempre podemos juntarlo, ¿vale? De hecho, en época de muda, esto irá junto y irán comunicables, ¿vale? Como sabéis, estos son comunicables. Y nada, esto es todo, compañeros. Espero que un poquito os haya resultado útil. Como siempre os digo, yo voy contando lo que voy haciendo, ¿vale? Y hoy ha sido mi día a día, ¿vale? Nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.